Hola, soy Juan Gallego, soy gerente de Iberopistacho. Os hablo desde una plantación que está en el término municipal de Manzanares, Ciudad Real. Esta plantación es Kerman en hembra y Peter en macho, con un marco de plantación de 7×6. La planta la puedes recibir en tu casa, la puedes recibir en tu finca, la puedes recibir donde tú quieras. La planta viene paletizada, la planta hay que despaletizarla lo antes posible, ponerla en horizontal, darle un riego de bienvenida y que la planta empiece a aclimatarse lo antes posible con el clima que tiene, que es el que la va a acompañar el resto de su vida. La plantación hay que hacerla siempre de manera eficiente. Primero hay que tener claro qué marco de plantación vamos a poner. Luego hay que meter la planta a la profundidad adecuada, nunca tapando el punto de injerto, porque si tapamos el punto de injerto vamos a provocar que salgan raíces donde no se debe. Hay que dar un riego de asiento para que se produzca un cuerpo entre lo que es el sistema radicular, la tierra y la propia planta. El cuidado que hay que darle a la planta, nada más plantarla, es simplemente estar pendiente de que la humedad no baje, es decir, que tengamos siempre la humedad adecuada para que no se produzcan cavidades de aire, eso haga que circule el viento y eso haga que las raíces puedan entrar en raíces secas. Es estar pendiente de la humedad, es estar pendiente de que las malas hierbas no hagan presencia alrededor de la planta, es muy sencillo. Una vez que la planta ya está en el terreno, ya la tenemos introducida, tenemos el tutor puesto, como podemos comprobar, tenemos el tubo puesto, como podemos comprobar, los cuidados son muy sencillos. Es hacer que la humedad siempre sea la adecuada para que no se produzcan cavidades de aire en la tierra. Esto conlleva que va a haber circulación del viento y si hay circulación del viento las raíces se pueden secar. Luego también está la mala hierba. Si la mala hierba aparece hay que quitarla. Como podemos comprobar en este campo, la mala hierba está fuera de lo que es la planta para que no haya competencia. Es muy sencillo. El agua que necesita la planta en su primer ciclo vegetativo depende del momento del ciclo. No es lo mismo la evapotranspiración que pueda haber en el mes de abril que la que pueda haber en el mes de agosto. Nosotros mandamos una información a todos nuestros clientes donde decimos cómo tiene que regar la planta desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. Habrá momentos que es muy importante el agua, estamos hablando de los meses de agosto, los meses de julio y luego habrá otros meses que el agua no sea tan importante, pero siempre hay que tener presente que el agua hay que aportarla a la planta para que la planta siempre esté desarrollando su sistema radicular de manera eficiente. La mejor época de plantación, según nuestras experiencias, va desde mediados de octubre hasta final de año. Son unos 90-100 días donde tenemos un nivel de agarre cercano al 97-98%. Hemos hecho pruebas en otras épocas del año y no hemos tenido tanto éxito. Vuelvo a reiterar, la mejor época de plantación para el pistachero va desde mediados de octubre hasta final de año. Nosotros pensamos que es necesario. Habrá zonas donde no haya presencia de herbívoros y el tubo protector no sea necesario, pero el tutor siempre es necesario. El tutor debe de estar manteniendo la estructura de la planta al menos 5 años. Aquí, como podemos comprobar, tenemos el tubo protector y tenemos el tutor, que hacen un cuerpo con la propia planta. Este cultivo, las plagas que tiene, comparado por ejemplo con el olivo o con el almendro o con la vid, son escasas. Es un cultivo que es muy duro a la hora de defenderse de insectos, a la hora de defenderse de hongos. Cuando la planta es joven, sí suele tener ataques de la galeruca, que es un insecto que se combate de manera muy sencilla y de manera muy barata. Cuando la planta empieza a ser mayor, si no nos pasamos con el agua, que no es el caso porque en España no tenemos la situación de que el agua nos sobre, podemos estar hablando de 1.500-2.000 metros cúbicos de media de agua, nunca vamos a tener problemas de hongos. Luego vamos a tener unos marcos amplios donde el sol, donde el aire va a circular y va a ser complicado que se pueda dar el ataque de hongos. Si se diera,
pues oye, habría que combatirlo, pero también se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Pues a través de fungicidas preventivos como son el cobre, como es el azufre, etc.